Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien acá. Con este veranito, diríamos, porque ahora hace calor, sí, pero ¿viste? la mañana es bajo cero, Bajo después cero. de la tarde calor. Bueno, así es Salta, ¿no? Así es Salta. Así es Salta. Así es Salta y hay que abrigarse y cuidarse de todas maneras. Sí, en estos momentos en los que aparentemente el pico de la pandemia está llegando a la Argentina, cada vez más casos, un tema muy preocupante que va generando en el gobierno nacional cada vez más preocupación, por decirlo. Totalmente. Y tratando de coordinar con Kicillof, con Larreta, a ver qué se hace, ¿no? Eso, ¿qué se hace en cuanto a la salud y en cuanto a la economía? La economía, que como venimos también hablando, es un punto, por supuesto, sumamente importante, no solo para la Argentina, sino para todo el mundo, ¿no? Esto también es algo que preocupa a los principales países del mundo, podríamos decir. A todos, ¿no? Nadie se salva, ¿no? No, ningún país del mundo se salva, ningún país de la región se salva. Hace un tiempo, creo que lo comentamos en esta columna, Durán Barba, el gran asesor de Macri, sí, el asesor estrella de Macri, dijo una frase que a mí me había impactado mucho, que decía: la economía no florece en los cementerios, refiriéndose a aquellos países que habían priorizado la economía por sobre el cuidado de la vida de sus ciudadanos. ¿Y qué decía él? Por más que dejen abierta la economía, va a haber tantos casos, tanto contagio y se va a generar tanto miedo que la economía se va a estancar de todas formas. La economía no florece en los cementerios, dijo Durán Barba. Fuerte. Sí, muy fuerte, ¿no? Aparte de alguien que muy cercano a Macri, el macrismo opositor a la cuarentena estricta, presionó permanentemente para que se abra la cuarentena. Y bueno, hay algunos ejemplos en el mundo de países que no cerraron del todo la economía, que trataron de no cerrarla, algunos países no la cerraron, y el desastre sanitario fue golpeando la economía. Porque vos imagínate que los ciudadanos de Brasil, por ejemplo, todos los días ven miles y miles de contagios, miles de muertos, y no se consume. Claro, o sea, no hay se miedo, sale, no se consume, claro. No es lo mismo, ¿no? Por más que te abran, bueno, los restaurantes y demás, vos decís, ¿para qué voy a salir? Porque claro, el nivel de contagio es tan alto que lo mismo, bueno, está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos, que es una potencia mundial y que también en relación a esto no ha tomado las medidas necesarias, creo yo, ¿no? A tiempo también, ¿no? Como para poder prevenir esta situación que ha tenido de tantas y tantas muertes, ¿no? Acá podemos ver... Donald Trump ha sido uno de los voceros mundiales de la estrategia de no entrar en cuarentenas estrictas, de subestimar al virus. Y lo mismo que Bolsonaro, ¿no? Lo mismo que Bolsonaro, claro, y dos países que están sufriendo las consecuencias económicas de tanta dispersión del virus, porque ha atacado con muchísima fuerza. Hoy Estados Unidos ha publicado datos sobre su economía que la verdad que espantan. Terrible. Bueno, registra una caída trimestral del 9,5%. ¿Sí? En el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre. Es muchísimo teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? Que es Estados Unidos, o sea, sí, una potencia mundial. El primer trimestre, de enero a marzo, la economía en Estados Unidos había caído un 5% y el segundo trimestre casi que se duplica la caída. Casi un 10%. Casi un 10%. Lógicamente eso ha generado un revuelo en el mundo, hoy han caído las bolsas de valores de todos los países, hay mucho temor, porque si un país como Estados Unidos, con la potencia económica que tiene, con las medidas anticíclicas que ha tomado, ha emitido un montón de dinero y ha volcado al mercado permanentemente para que no se le estanque la economía. Si un país como Estados Unidos ha tenido una caída trimestral del 9,5% de la economía, que le resta a los países como el nuestro, que ya venimos con problemas económicos. Claro, bueno, sí, en este sentido Estados Unidos ha tenido que intervenir fuertemente en cuanto a la cantidad de subsidios para poder ayudar a toda la gente que está desempleada, ¿no? También recordemos esto porque ha sido un punto en el cual se ha debatido mucho al principio de la cuarentena, al principio de la pandemia, de si había que atacar la cuestión sanitaria o, bueno, priorizar la cuestión económica. En este sentido estamos viendo que aún cuando Estados Unidos no ha puesto todas, digamos, sus fichas en la cuestión sanitaria, la cuestión económica y la cuestión, bueno, de cómo repercute en el desempleo y demás, se ha visto altamente perjudicada, ¿no? Sí, decíamos, el segundo trimestre
diciembre la economía de Estados Unidos cayó un 9,5% y si analizamos los últimos 12 meses, cayó un 35%. Muchísimo es récord más. histórico, Claro. récord histórico. Desde que se mide la actividad económica en Estados Unidos, que creo que es 1947, Sí. desde ese momento nunca había caído tanto la economía de la principal potencia mundial. Y eso repercute en el resto En todo del el mundo, ¿no? en todo el mundo, lógicamente, porque es uno de los países motores de la economía mundial, de los que más vende y de los que más compra. Y a la par de esto, bueno, el desastre social que va generando, lo habíamos tratado alguna vez, 20 millones de desocupados Sí. nuevos en Estados Unidos el primer mes de pandemia, y en las últimas semanas 1,5 millones de personas han gestionado el subsidio por desempleo. Claro. O sea, se sigue destruyendo empleo a pesar de no haber cerrado la economía. Claro, terrible el panorama económico para todo el mundo, ¿no? Y en eso, bueno, por supuesto, en la Argentina no estamos exentos de esto, teniendo en cuenta también que ya veníamos con esta caída anteriormente, ya desde años anteriores, ¿no? En ese sentido también hay que decir que se han registrado en los primeros 5 meses una caída del 5,3% en la Argentina, ¿no? Eso también como dato para tener en cuenta que lo que hablamos es una situación lamentablemente a nivel mundial y que bueno, nuestro país también en ese sentido, incluso se están reforzando las ayudas en todo lo que tiene que ver con subsidios, se está extendiendo las ayudas sociales también, lo que se creía que por ahí era para 1 mes, 2 meses, bueno, se empieza a ver que es necesario extenderlo porque si no las consecuencias van a ser mucho peores, ¿no? Sí, bueno, una preocupación muy grande para el gobierno nacional ver cómo se hace para salir de esta situación o al menos ir aplacándola. Ha anunciado Alberto Fernández que en los próximos días va a dar a conocer un paquete de 60 medidas económicas para reactivar el país, para ver qué hacemos el día después de la pandemia. Aunque, viste que no existe el día después de la pandemia. O sea, todos creíamos que ya pasaba y no pasa. Es más, bueno, ahora se habla de que, bueno, no se habla, pero podemos ver de que el virus, como se adapta, dicen, a diferentes climas y demás, bueno, es como algo incierto, ¿no? Pareciera ser que vamos a estar siempre en un estado, bueno, de ver cómo nos adaptamos a esto, ¿no? Sí, así que muchas de esas medidas económicas van a tener que empezar a tomarlas durante la gestión sanitaria de la pandemia, ¿no? Porque no hay un después. No hay un después. Me parece que esta nueva normalidad lleva a los gobiernos a tener que asumir de que esto va a ser largo, de que hay que tomar las medidas ahora y ayudar a la gente. Vos sabés que estuve recorriendo comedores comunitarios, ollas populares, sí, todo durante toda la pandemia. Es impresionante cómo cada día hay más gente y más gente acá en nuestra ciudad de Salta que va a retirar comida porque no tiene. No tiene, familias enteras, ¿no? Familias enteras. Se puede ver cómo se ha acrecentado, por supuesto, esta situación, bueno, en todas las familias salteñas, ¿no? El hecho de que, bueno, de que los alimentos no bajen y demás, y por supuesto mucha gente que estuvo parada, ¿no? Durante un buen tiempo sin poder trabajar, bueno, esto ha perjudicado muy malo, ¿no? Un dato, en Salta, 320.000 personas, 320.000 salteños y salteñas han sido beneficiadas con el IFE, este ingreso familiar de emergencia. Claro. Eso te da la pauta de la magnitud del desastre económico que estamos viviendo. La necesidad que hay, La necesidad que hay, bueno, pero ponerlo en contexto siempre, ¿no? Nosotros desde esta columna siempre decimos que hay que poner en contexto. No es un problema de Salta, no es un problema de la ciudad de Salta, no es un problema de la Argentina, es un problema global. Si vemos los datos que estábamos reproduciendo recién de la economía de Estados Unidos, bueno, uno tiene que decir, esta pandemia hizo desastre en todo el mundo, así que bueno, tener paciencia, pedir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, a las oposiciones que haya responsabilidad y tratar de no generar más grieta en una sociedad que ya está agrietada y tirar todos para el mismo lado.
Claro, yo creo que la mayoría de la sociedad está preocupada por la cuestión, además de la sanitaria, por la cuestión económica, ¿no? Y esto requiere, por supuesto, de consenso y de ver cómo se sigue adelante. En este sentido, bueno, tienen un gran rol quienes dirigen y todo lo que es la oposición también, ¿no? Pero veníamos viendo que en las últimas semanas se empezaban a ver de vuelta estas grietas, ¿no? De las que hablábamos y que habían sido tan protagonistas, bueno, de un lado y del otro, ¿no? De un lado todos aquellos que, bueno, apuestan al macrismo y demás, y por el otro lado lo que era el kirchnerismo, ¿no? En este sentido empezamos a ver que todavía esta grieta, bueno, se empieza a ver de vuelta, tal vez porque ya la mirada no está solamente en la cuestión sanitaria, sino en cómo se sigue en esta gestión del nuevo gobierno, ¿no? Así es, y en la política, y en ¿no? la política principalmente. Las elecciones. Y hablando de elecciones, sí. ¿Leíste lo que puso Donald Trump hoy en Twitter? Pude ver una ráfaga así que no quiere elecciones. ¿Cómo? No quiere elecciones, quiere suspender las elecciones en el país que siempre nos han dicho que es el ejemplo de la democracia y de la participación ciudadana. El presidente de la nación, claro, ahogado por la miseria económica, ahogado por la caída de la actividad, hoy ha propuesto suspender las elecciones. Hay elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos. Las encuestas no le están dando bien a Donald Trump, obviamente, porque no ha gestionado bien la cuestión sanitaria ni la cuestión económica durante la pandemia. El candidato demócrata está en todas las encuestas 10 puntos arriba de Trump, que quiere renovar, que quiere ser reelegido. Tiene muchas posibilidades de no ganar. Muchísimas. Claro. ¿Y qué dijo? Mejor suspendamos. Mejor suspendamos las elecciones. Hagamos un paréntesis. Bueno, en Bolivia ha pasado lo mismo, ¿no? Se están suspendiendo sistemáticamente las elecciones. Bueno, para verlo, ¿no? Para verlo. Ahora, ahí ya hay como una avivada, digamos, ¿no? Digo yo, porque bueno, ya estamos viendo que este panorama va a continuar. Cómo se va a suspender unas elecciones que son tan importantes, sobre todo cuando él va en las encuestas muy abajo, porque de no ser así, hay que ver si pedía esta suspensión, te aseguro que si fuera bien en las encuestas ni tendría la idea de suspender las elecciones, no tiene que ver con eso. Así que bueno, habrá que seguir bien esta situación económica en todo el mundo, que es desastrosa, es calamitosa. Estamos viendo caídas económicas históricas que nunca habíamos registrado en ningún lugar del mundo, y bueno, y lamentablemente eso llega a la Argentina, nos está tocando sufrir un momento muy difícil desde lo económico, desde lo social, y pedir siempre que se iluminen nuestro gobernante Alberto Fernández y la oposición para que podamos transitar esta situación de la forma menos traumática posible. Sí, y una situación nada fácil, ¿no? Le ha tocado, bueno, presidir en un momento complicado, y en este sentido, bueno, también tomar decisiones que, bueno, ahora después estaremos analizando todas sus consecuencias y demás cuestiones políticas, ¿no? Pero hizo un anuncio muy importante que tiene que ver con la reforma de la justicia, un tema que por supuesto ha traído todo un debate ahí para analizar, ¿no? Sí, algo muy importante, muy importante. Hay una encuesta de una consultora nacional, Management and Fit, muy seria, que ha medido la credibilidad que tienen las instituciones. O sea, cuánto confiamos los argentinos y las argentinas en las instituciones de la democracia, en las instituciones educativas. Y hay dos instituciones a las que casi nadie les cree. Sí, las dos instituciones a las que casi nadie le creen son justamente, por un lado, el Congreso, que tiene un nivel de confianza del 31%, o sea, muy bajito. O sea, ¿no? De cada 3 argentinos, 1 nomás confía en el Congreso de la Nación. Nadie más, muy bajito. Y los jueces y las juezas, bueno, que pertenecen justamente al ámbito de la justicia, tienen un nivel de confiabilidad del 33%. También, o sea, 1 cada 3. Muy bajo. Uno cada 3, o sea, cada 3 argentinos, hay 2 que dicen yo no les creo nada. No les creo. Y 1. Entonces, bueno, este no es un problema de Alberto Fernández, ni siquiera es un problema de la gestión de Macri, es un problema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo, ¿no? Es histórico. La desconfianza de los argentinos en la justicia ha ido creciendo y ha llegado a estos niveles. Durante el gobierno de Mauricio Macri se planteó en algún momento la necesidad de una reforma profunda del Poder Judicial. Sí. Hicieron documentos, hicieron anteproyectos, hicieron todo. Parecía que iban a avanzar con la reforma del Poder Judicial Federal, ¿no? Estamos hablando de la justicia federal, y bueno, y quedó ahí. Alberto Fernández, cuando asumió, dijo de que uno de los pilares de su gestión iba a ser reformar la justicia para que sea justa.
Así de fácil, ¿no? Para que sea justa. La pandemia fue dilatando debates importantes en nuestro país porque se puso todo el foco de atención y todo el esfuerzo de la gestión nacional a sobrellevar la situación sanitaria y económica, pero Alberto Fernández ha decidido de que es el momento de empezar a discutir sobre la reforma judicial y ayer convocó a Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, a un grupo de juristas notables, a legisladores, convocó a la oposición que no fue al acto, para hacer el anuncio de que va a empezar a trabajar en esa reforma judicial que tanto necesitamos en nuestro país. Así es, bueno, con el objetivo, dice, de poder, que no esté tan concentrado el poder en los juzgados que ya existen, ¿no? Este es el objetivo que anuncia el presidente Alberto Fernández y en este sentido se ha podido... Lo dijo así, ¿no? Así lo dijo, ¿no? Lo dijo de una. Esto no tiene nada que ver con la política, dijo, ¿no? No tiene fines políticos, sino que tiene que ver con que el poder no esté tan concentrado en los juzgados que ya existen. ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? Que hay viste que hay una causa penal que involucra a políticos, a empresarios, a gente muy famosa y siempre se repiten los mismos nombres de los jueces, siempre. Sí, a mí me llamaba la atención, Ollarvide, pero claro, por ejemplo. está en todas. Servini de Cubría. Claro, ¿cómo hacen para ver tantos casos, no? En todas las causas resonantes, todas las causas en las que está en juego la institucionalidad del país, siempre recaen sobre los mismos jueces. Por eso Alberto Fernández dice, tenemos que sacar tanto poder, porque vos imagínate un juez que tiene el poder de decidir si el presidente o la vicepresidenta o el expresidente o el diputado va a ir preso o no va a ir preso. Claro, tiene su lógica el planteo, ¿no es cierto? Tiene su lógica. Eso pasa porque todas las causas penales federales en la ciudad de Buenos Aires recaen en 12 juzgados. Hay solo 12 juzgados. Entonces, pocos, ¿no? Muy pocos. Por eso todos los nombres que conocemos son los de los jueces que siempre agarran las causas que uno dice, resonante, tremenda esa causa. Y ¿sabes qué? Casi nunca pasa nada. Nunca pasa nada y son los mismos jueces. Los mismos jueces juzgan de una forma a quien está en el gobierno y de otra forma a quien está en la oposición, y cuando cambia el gobierno vuelven a cambiar su criterio. Son más duros con los que no gobiernan. Claro, eso también sirve para después tener posibilidades de extorsión y demás, digo, ¿no? Se presta a un montón de cuestiones. Y también tener en cuenta que está hecha en función de otros años también, ¿no? Sí, el país era mucho más chico, no había tanto movimiento, bueno, en fin, era otra cosa. Con lo cual, desde ese punto de vista, es lógico que se intente esta reforma, ¿no? A mí me parece que es lógico, se puede discutir el momento, porque he escuchado desde la oposición algunos que dicen no es momento de discutir la reforma de la justicia, porque estamos en medio de la pandemia. Sí. Ahora, esos mismos señores dicen basta de que nos gobiernen los sanitaristas, hay que discutir otras cosas. Quieren que el Congreso sesione, pero para las cosas que ellos quieren. Claro, cuando se trata de abordar la reforma judicial, bueno, no quieren. Y una señal clara de que no quieren discutirla es que ayer al acto en el que Alberto Fernández anunció que va a empezar a trabajar en la reforma judicial, no fue Cambiemos, no fue la oposición de Cambiemos, ninguno. Le han dado la espalda a la reforma judicial. Directamente dijeron que no, bueno, ellos justamente diciendo que esto va a traer alguna búsqueda de impunidad, dicen, ¿no? Sí, ese es el argumento. Ese es el argumento. ¿En qué se basaría esta reforma judicial? A estos 12 juzgados penales federales que hay en la ciudad de Buenos Aires que tramitan todos los hechos políticos, económicos, de corrupción que conocemos o que se denuncian, los quiere transformar en muchos más juzgados. Quiere duplicarlo. Actualmente hay 12 juzgados penales y 11 juzgados del fuero penal económico, que son los que toman todas las causas en Buenos Aires y todas las causas que tienen que ver con los gobiernos de la ciudad, del gobierno nacional. Los quiere transformar en 46 juzgados. En 46 juzgados. Para que ningún juez tenga el poder de estar en todas las causas importantes. Claro, ahora el tema es cómo se haría o cómo se cubrirían estos nuevos juzgados, ¿no? En eso hay que ver cómo se haría la selección. Sí, ahí hay una diferencia y una de las críticas de la oposición que me parece atendible, si bien no está el proyecto de cómo se van a cubrir,
se piensa que una vez que se pongan en marcha estos 23 nuevos juzgados, porque los otros 23 van a seguir los mismos jueces, claro, en estos 23 nuevos juzgados, ¿cuál va a ser el sistema de selección? Y desde algún sector de la oposición dicen, no, cuidado, porque van a armar un sistema de elección de esos jueces que no va a ser el que establece la Constitución, de que tiene que pasar por el Senado de la Nación la designación de los jueces. Entonces, esa es una alerta real, claro, que hay que tenerla en cuenta, y esperemos que Alberto Fernández, cuando elabore el proyecto, tenga mucho cuidado en la designación de esos jueces, que van a ser jueces subrogantes porque van a ser por un tiempo hasta que se designe los jueces permanentes. Tendrían un plazo de un año, ¿no? Un año. Un año, sí, con la posibilidad de renovar otros 6 meses. Pero bueno, ahí está principalmente, creo yo, uno de los puntos en los cuales la oposición dice hay que tener cuidado, ¿no? Ese es un punto de cómo se van a elegir los jueces de esos 23 nuevos juzgados. El otro punto que hoy Alberto Fernández, el presidente de la Nación, se encargó de decir que no va a pasar de ningún modo, es el aumento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Desde la oposición dicen, no, porque acá lo que quieren hacer es armar una Corte Suprema de Justicia de la Nación con más jueces que los van a elegir ellos. Entonces, cuando las causas por corrupción llegan al máximo órgano judicial de nuestro país, y los jueces van a ser los que eligieron ellos. Claro, eso ya lo aclaró hoy, de que no, en principio no sería así. Vos sabés que en principio había quedado la duda de si sí, si no, la oposición y los medios de comunicación rápidamente encontraron, buscaron en los archivos discursos de hace un par de años de Alberto Fernández, sí, que él decía de que no había que aumentar el número de jueces, que no era necesario. Entonces, bueno, entró en una contradicción muy fuerte ahí el presidente de la Nación, y hoy aclaró de que de ninguna forma esta reforma tiene que ver con aumentar los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que sea así, o que si se aumentan, los nuevos jueces sean elegidos por su capacidad, su idoneidad, su experiencia, su honestidad, y no que sean jueces que tengan que ver con decisiones políticas para protegerse. Claro, que garanticen la transparencia, ¿no?, de la que tanto se habla. Y otro punto que es muy importante es que también se ha creado la comisión ad hoc, que se llama, para poder asesorar, y es el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Cuál es el punto acá? Que hay algunos nombres que son los que la oposición también estaría llamando la atención y cuestionando, sí, ¿no? Esta comisión, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar en los próximos 90 días, ¿no? Sí, tienen 90 días. En estos próximos 90 días, esa comisión se va a encargar de elaborar el proyecto de reforma, sí, de la justicia federal. Uno dice, ahí deben haber convocado a los mejores juristas del país, a gente con experiencia, gente intachable, y bueno, y hay algunos nombres que no caben duda de que son eximios juristas. Está León Arlanian, uno de los más brillantes juristas de nuestro país, penalista, el que uno dice, bueno, es garantía de idoneidad y de que va a trabajar en serio. Ahora, se ha puesto el foco, y yo creo que con mucha razón, en otros miembros de esta comisión que va a elaborar el proyecto, que hay que decirlo, el proyecto que elabora esta comisión no es vinculante, claro, o sea, no es obligatorio, no es que se lo dan a Alberto Fernández y así como está lo tiene que mandar al Congreso. Él después puede decir, no, esto no me parece, puede hacer cambios. Claro, se les consulta, digamos. Es un órgano consultivo. Para consultarles, nada más. El punto es esa persona, digamos, o ese jurista a quien se le está cuestionando el nombre por los vínculos que tiene en relación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Y se habla, bueno, en ese sentido se habla de Carlos Velardi, ¿sí?, que sería abogado de ella en las causas. Justamente, bueno, acá viene el cuestionamiento y, bueno, el alerta, digamos, claro, ¿no? Claro. El decir, bueno, debería él de no aceptar, dicen algunos, ¿no? Por una cuestión ética, porque, bueno, está involucrado, él asesora y demás, claro, bueno, debería correrse. ¿Cuál es el principal cuestionamiento a un hecho institucional que es muy fuerte, es lo más importante desde lo institucional que Alberto Fernández encara en su primer año de gobierno? ¿Cuál es el cuestionamiento? Que dicen, no, van a hacer una reforma judicial para que haya impunidad para todos los casos de corrupción
que ocurrieron durante el kirchnerismo, ¿no? Entonces esa sospecha existe en la sociedad, esa sospecha existe. Sobre todo cuando decimos que no hay credibilidad, sobre todo, ¿no? En la justicia. Y la oposición obviamente que impulsa esa sospecha, que dice acá lo que quieren es impunidad, entonces van a cambiar el Poder Judicial y van a poner jueces que son de ellos. Y lamentablemente, porque para mí lamentablemente, el abogado personal de Cristina Fernández va a estar dentro de esta comisión. Claro. ¿Qué hace? O sea, confirma las sospechas que tiene la oposición. A mí me parece que es un error grave. Eso sería es un error y bueno, en este sentido también cómo lo pone o lo entrampa, diría yo, ¿no? Alberto Fernández, porque bueno, justamente él está, desde que inició su gestión, creo yo, intentando este consenso en la sociedad y que justamente la sociedad salga de esta famosa grieta. Bueno, en este sentido me parece que estando este abogado justamente, bueno, vuelve a levantar estas sospechas y a que la gente vuelva a dividirse en opiniones encontradas, ¿no? Y en un momento histórico, porque reformar la justicia, que de una vez por todas en Argentina tengamos una justicia federal que sea acorde a las necesidades del pueblo, de la justicia, de la ley, del derecho, y no acorde a los intereses políticos del gobierno